Sósimo, ustedes además, cambiando un poquito de tema, seguimos con la UNAM, esta idea de la Universidad Pueblo, retomar los conceptos de González Casanova y reimpulsar una universidad que no mire a las élites, como ha ocurrido en los últimos 40 años en la UNAM, sino que mire a las necesidades del pueblo mexicano, a las necesidades de la sociedad mexicana y de los estudiantes que proceden de eso. Es una idea que en estos tiempos puede ser hasta revolucionaria, Sósimo. El caso de esta candidatura podría incluso tomarse como una suerte de toma de posición ideológica frente a este grupo de élite que controla la universidad, pero que también controla sus recursos y los rumbos que ha tomado la institución. Sí, realmente es una propuesta muy interesante también, la del doctor Ambrosio Velasco Gómez. Lo van a calificar de rojo, comunista. Sí, pero tiene un discurso muy lejos del estridentismo. Es un discurso muy, podríamos decir que convincente en la articulación, no es estridente, pero el contenido, pues sí, me parece, como bien comentas, pues un contenido de su propuesta más hacia la Universidad Pueblo, más popular, pero él también señala, eso no quiere decir con buscar o dejar de buscar la excelencia. Él señala, se tiene que preparar con excelencia a la mayor parte de la población y este vínculo, pues es solamente en la parte precisamente de vinculación de la universidad. Al interior de la universidad tiene otras propuestas que son también muy interesantes, por ejemplo, con respecto de los profesores de asignatura, que hemos, por supuesto, ya señalando. El gran tema, ¿no? El gran tema de los funcionarios con altos sueldos, por un lado, la burocracia dorada llamada con muy altos sueldos, y por otro lado, pues, los integrantes de la parte académica que están contratados, llamados así por asignatura, pues con sueldos muy bajos, con una precariedad también laboral que él así reconoce, y en ese sentido, pues sí, tiene propuestas, pues sí, primero para incrementar también las percepciones de este grupo de profesores, por un lado, y por otro también para generar, ha dicho, un programa, por ejemplo, de posesión, de que se queden con la posesión de materias para que no estén, pues, viendo si es que se portaron bien, entre comillas, les van a dar grupo o no el próximo semestre, sino de manera más sistemática, generar una suerte de concursos al interior de la universidad para que las personas que están dando materias alcancen la definitividad pronto. Entonces, ha dicho, o sea, tiene propuestas que, como te comentaba, me parecen a mí muy interesantes, pero que van a contracorriente. Y yo le comentaba a este doctor, bueno, le decía, pues, se escuchan muy bien estas propuestas y vaya que recuperar el proyecto de Pablo González Casanova de manera clara, abierta, señalarlo, decirlo, retomar donde se quedó el proyecto de Pablo González Casanova. Yo le comentaba, pues no sé si te dé muchos puntos, le decía al doctor, no sé si le dé muchos puntos al interior de la Junta de Gobierno, porque precisamente lo que han hecho ellos es ir a contracorriente de lo que ha hecho Pablo González Casanova. Y me respondió también algo que me pareció interesante. Él, de entrada, considera que sí podría ser escuchar, sí, la comunidad universitaria se podría hacer escuchar y por lo tanto a la propia Junta de Gobierno, pues decantarse por una candidatura como la de él, pero dijo, incluso hasta donde lleguemos, me parece que el siguiente proceso para elegir rector o rectora de la universidad va a ser también completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que ya está hoy generando él, y me parece que también en el caso de Imanol Ordorica, de hecho él también lo menciona ahí, el de estar reuniéndose con los estudiantes, con los trabajadores, con los académicos, no con la burocracia dorada, no haciendo este cabildeo entre las élites, sino entre la propia población universitaria, me parece que sí podría, primero, sacudir hoy este proceso, aunque no se lograra, digamos, ya realmente democratizar la universidad, pero prácticamente preparar para que el siguiente proceso, pues todavía tenga que ser más democrático. Aquí habría que plantear también si el doctor Ambrosio Velasco Gómez, el investigador de la UNAM, pues ha pensado en la confrontación de ideas con estos grupos que hablábamos en las otras oportunidades, Sósimo, tienen controlado pues la toma de decisiones en materia de
de designación de la rectoría, los grupos de los científicos, los grupos de los médicos que han acaparado, que prácticamente han dejado al margen a otras instituciones como filológicas, donde él hace investigación, y qué tanto están involucrados en esta discusión hoy, pues los estudiantes, las bases de la universidad, una universidad, por cierto, prácticamente paralizada en estos días. Así es, Luis Guillermo, es que prácticamente decíamos, este proceso está generando mucha expectativa entre las propias bases universitarias. Hemos visto incluso auditorios llenos, en el caso de Manuel Ordorica, hemos visto esta actividad también de este doctor, Ambrosio Velasco, también con una campaña similar en ese sentido de ir a dialogar con los estudiantes, de ir a pues de manera clara decir que el rumbo que tiene la universidad no es el correcto, el que tiene hoy, y que es importante retomar en el caso de él el proyecto de Pablo González Casanova, que decíamos pues es totalmente contrario. Hay que recordar que Pablo González Casanova es precisamente el creador de los SHs, por ejemplo, solamente por hablar de uno de los impulsos de este doctor, de este sociólogo tan importante para la propia academia en México. Entonces, me parece que ante esto que se está generando en la universidad, pues ha habido una respuesta de la propia, me parece, autoridad de estos grupos que controlan la universidad. Si es que este tipo de candidaturas a la rectoría, prácticamente a lo que están llamando, pues es a la movilización, a la participación, pues resulta que hay una campaña para cerrar en estos días la universidad. Cuando están a punto, Luis Guillermo, de decidir qué candidaturas pasan a la siguiente fase, resulta que la universidad tiene que parar, que no haya clases, que se vayan todos a sus casas. ¿Por qué? En este caso encontraron como pretexto que hay una plaga de chinches. Así de burdo, pero eso es lo que está ocurriendo.